Todos nosotros tenemos distintas formas de vivir y actuar cada día. Pensamos de manera distinta, nuestras historias de vida son diferentes, nuestra personalidad es diferente, así como nuestra manera de hablar, nuestro temperamento y nuestra forma de expresarnos. Algunos expresan su fe proclamando en voz alta al frente, mientras que otros la mantienen orando en silencio con lágrimas, protegiendo su fe de manera tranquila. Sin embargo, Dios ha reunido todas estas diferencias para formar un solo cuerpo. La iglesia no es simplemente un lugar donde se reúnen personas inteligentes, perfectas, puras o sin pecado, sino más bien un lugar especial donde personas imperfectas, llenas de pecado y débiles, se unen juntas por un solo evangelio para aprender y buscar la perfección. El mundo realmente teme a la diferencia. Los ricos y los pobres, los inteligentes y los que no lo son, los viles y los honestos. El mundo teme todas estas diferencias y las divide completamente en dicotomías. Pero ¿saben lo que Dios hace con esas diferencias? Él crea una armonía de amor. Así como diferentes instrumentos completan una sinfonía, la Iglesia de Dios debe interpretar la música del Evangelio en medio de la diversidad. Debemos reconocer que los 16 años de la iglesia Holy Seeds han sido un viaje de esa armonía. Alguien ha edificado esta iglesia con lágrimas, otro con entrega y otro con oración. A veces las diferencias se convirtieron en conflictos y en ocasiones las heridas se transformaron en nuestro aprendizaje. Pero a través de todo ese proceso, Dios nos ha moldeado como una sola iglesia. Y hoy Dios vuelve a preguntarnos, ¿siguen siendo de un solo corazón? ¿Su centro sigue mirando y aferrándose al mismo evangelio? Queridos hermanos, la unidad no es una opción, sino nuestro llamado. La unidad no es algo que simplemente se mantiene, sino un pacto que debemos proteger con amor. La adoración que ofrecemos hoy no es solo un tiempo de alabanzas y palabra, sino un momento en que corazones diferentes laten al unísono, un instante sagrado en que volvemos a ser uno en Jesucristo. Por eso, en este momento, anhelo sinceramente que el corazón de todos nosotros se una en el Evangelio y se convierta en una verdadera resonancia de adoración ofrecida a Dios. Porque la fuerza de la iglesia no está en los números, sino en los corazones unidos en Jesús. Dios, al crear el mundo, fue un Dios de orden y armonía. Él separó la luz de la oscuridad y dividió el día de la noche, pero todo eso no fue una separación para dividir, sino para crear armonía. Sin embargo, la caída del ser humano rompió el orden de Dios. El pecado separó al hombre de Dios y dividió a las personas entre sí. Desde el día en que se rompió la armonía del Edén, la historia de la humanidad ha sido una historia de divisiones constantes. El hermano odia al hermano. La nación se enfrenta a la nación y las personas temen a otras personas. Y en medio de ese temor, la humanidad ha levantado más muros para protegerse a sí misma y se ha dividido bajo más nombres. Al final, ante esta verdad de que el ser humano incluso ha llegado a luchar contra sí mismo, debemos preguntarnos hoy qué es lo que debemos buscar. Pero lo realmente extraño es que Dios, en medio de esa división, nos dio de nuevo un solo camino, una sola esperanza, un solo evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Es Jesucristo. Jesús llenó la brecha entre Dios y la humanidad y sembró de nuevo el orden de Dios y la armonía del amor en un mundo sin Dios. Él abrió la puerta del Edén perdido y volvió a unir los corazones dispersos de los seres humanos con Dios. En Jesús las relaciones rotas se restauran y el mundo dividido vuelve a reunirse en uno solo. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Se trata de usar el Evangelio para ganar dinero, vivir bien y alcanzar lo que yo deseo, orando según el Evangelio para mis propios fines. La esencia del Evangelio es la restauración y el objetivo último de esa restauración es siempre la unidad. Dios, a través de Jesucristo, transforma el Edén perdido en un cielo nuevo y una tierra nueva y nos llama a todos nuevamente a un solo amor y está presente con nosotros ahora.
La epístola a los Efesios que leemos hoy fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado en Roma. Él, incluso en medio de la adversidad, no se desesperó. Al contrario, enfatiza la unidad hacia la iglesia. ¿Cómo era la realidad de la iglesia primitiva que él veía? En absoluto era tranquila. Había conflictos entre judíos y gentiles, choques culturales, diferencias de fe y muchos otros enfrentamientos. En medio de toda esta diversidad, la iglesia se encontraba ante el riesgo de dividirse fácilmente. Sin embargo, Pablo, incluso en esa situación, proclamó a la iglesia que es un solo cuerpo llamado en un solo espíritu. Declaró que es una sola comunidad que sirve a un solo Señor y está fundada en una sola fe. Su mirada no estaba puesta en la división de la realidad, sino en la verdad de la unidad que ya se nos ha dado en el Evangelio. El pasaje de hoy, Efesios capítulo 4, tiene dos partes, versículos 1 a 3, actitud hacia la unidad. Los versículos 4 al 6 presentan la base teológica de la unidad. Primero, leamos juntos el versículo 1 del pasaje de hoy. Leamos todos juntos. Comencemos. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Amén. Vivan de una manera digna de su llamamiento. No se trata solo de tener una conducta ética, sino de vivir de manera coherente y en armonía con el propósito del llamado de Dios. Dios no nos llamó del mundo simplemente, sino que nos llamó para que seamos uno. Por lo tanto, la madurez en la fe no se muestra en el aumento del conocimiento, sino en la madurez que se manifiesta al lograr la unidad del Evangelio dentro de la comunidad. El versículo 2 describe la actitud espiritual práctica necesaria para mantener esa unidad. Leamos de nuevo el versículo 2 de nuestro pasaje principal. Comencemos. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Amén. Esto significa que la unidad en Dios no se mantiene simplemente por principios teológicos o acuerdos doctrinales, sino que se preserva como fruto del carácter y la personalidad. ¿Qué es la humildad? Es una actitud de humildad. Incluso si creo que tengo razón, en lugar de imponer mi opinión, es una disposición a vaciarme a mí mismo para edificar a la comunidad. La mansedumbre es el deseo de no derribar al otro. Es una actitud que elige la relación sobre tener la razón y el amor sobre ganar. La paciencia es la determinación de no soltar fácilmente el lazo del amor. Es la perseverancia de seguir juntos sin rendirse, incluso en medio de errores y diferencias. Por eso, Pablo dice que estas tres virtudes deben convertirse en el lenguaje que une a la iglesia. Cuando la iglesia utiliza palabras de humildad, palabras de mansedumbre y palabras de paciencia, el Espíritu Santo obra en esa conversación y allí se establece el orden del Evangelio. La unidad no se proclama solo con palabras, sino que se muestra en una vida que refleje el carácter de Cristo. Humildad, mansedumbre y paciencia. Estas tres son el lenguaje del Espíritu Santo que une a la iglesia y la práctica del Evangelio que mantiene la unidad. El versículo 3 del texto enfatiza el papel central del Espíritu Santo en la unidad de la iglesia. Efesios 4:3 dice: esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta palabra encierra un principio muy importante del Evangelio. La unidad no es un resultado que los seres humanos producen, sino un acontecimiento de gracia que Dios ya ha realizado. No es algo que nosotros creamos o fabricamos de nuevo, sino un hecho de gracia que ya ha sido cumplido. Por lo tanto, no somos creadores que vuelven a hacer la unidad, sino más bien guardianes responsables que la preservan. Nuestra misión es proteger con amor la unidad que el Espíritu Santo ha realizado. El vínculo de la paz se refiere precisamente al lazo de amor del Espíritu Santo. La paz no es simplemente una calma emocional, sino el fruto que se da en la relación de unidad. El amor da lugar a la paz y la paz hace crecer la unidad. En definitiva, la unidad de la iglesia comienza en el amor, crece en la paz y se perfecciona en el Espíritu Santo.
Ahora Pablo en los versículos 4 al 6 repite la palabra uno 6 veces y proclama la base teológica de esa unidad. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y uno solo Dios. Pablo resume la esencia de la iglesia en una sola frase. Hay un solo cuerpo. La iglesia no es una organización, sino el cuerpo de Cristo. Dentro de ese cuerpo hay muchos miembros, pero debemos saber que la cabeza es solo una, Jesucristo. Hay un solo espíritu. El Espíritu Santo es el aliento que une ese cuerpo en uno y el amor de Dios es el corazón que lo hace moverse. Hay un solo Señor. Esta confesión proclama quién es el soberano de la iglesia. La iglesia no se sostiene por la voluntad o los programas de las personas, ni depende simplemente de la presencia de personas. Proclama que hay un solo Señor y que solo el Señor es el soberano. Una fe significa el testimonio y la participación comunitaria de una generación en la verdad central del Evangelio. Y Pablo añade lo siguiente al final. Además, también hay un único Dios. Él es el Padre de todo. Dios es la fuente de absolutamente todo y el Padre amoroso y compasivo que une y conecta todas las cosas. La unidad de la iglesia no surge solo de la cooperación o nuestros esfuerzos, sino que es una realidad espiritual donde se muestra el amor del Dios Trino. Estas palabras resuenan en los 16 años de Holy Seeds. Somos de distintas generaciones y ministerios, con pensamientos, personalidades y expresiones diferentes. Sin embargo, el Señor está completando y guiando un solo evangelio a través de esas diferencias. La madurez de la iglesia no consiste en eliminar las diferencias, sino en lograr la unidad centrada en el evangelio dentro de esas diferencias. Aunque generaciones, cargos e ideas sean diferentes, si nos unimos de corazón en el evangelio, la iglesia experimenta avivamiento. Para Dios no se trata simplemente de un buen ambiente, sino de una evidencia de madurez y del poder del Evangelio. Una iglesia que acoge a los demás aún en tiempos de división y que encuentra la unidad en la verdad del Evangelio. Esa iglesia es precisamente la iglesia madura que agrada a Dios. Ahora, Iglesia Holy Seeds vuelve a estar de pie ante ese llamado. Si el Señor nos ha edificado durante 16 años, ahora es el momento de avanzar hacia la unidad en el Evangelio. Cuando nuestras diferencias se conviertan en una hermosa armonía en Cristo y nuestra diversidad se manifieste en la riqueza del Evangelio, el mundo verá a Jesucristo a través de ese testimonio. Cuando nos aferramos al mismo Evangelio a pesar de nuestras diferencias, el mundo verá a Cristo. Esta es la voz de Dios para nuestra iglesia en el pasaje de hoy y la razón por la que debemos avanzar hacia la restauración evangélica que se realiza en Jesucristo. Jesús es aquel en quien el evangelio de Dios se hizo carne. Cuando Dios y la humanidad se separaron, fue Jesucristo quien vino a ocupar ese espacio entre ambos. Él conectó el cielo y la tierra, uniendo lo divino con lo humano. Se convirtió en el único puente entre los pecadores y el Dios Santo, abriendo el camino para la reconciliación. En Juan capítulo 17, versículo 21, Jesús ora de la siguiente manera. Leamos juntos el versículo 21 del capítulo 17 de Juan. Comencemos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Amén. Que todos se unan en nosotros para que haya verdadera unidad. Que todos nos unamos en ti. Esta oración expone claramente la razón de ser de la iglesia. El propósito de la iglesia no es el éxito ni el crecimiento numérico, sino la unidad. El momento en que el mundo llega a creer en Dios a través de la iglesia no es cuando la iglesia es perfecta, sino cuando nos unimos en amor. La cruz de Jesús es el símbolo de la unidad. El brazo de la cruz, extendido hacia Dios a la derecha y hacia la humanidad a la izquierda, completó el amor de Dios. Efesios 2:14 dice esto:
Leámoslo todos juntos. Comencemos, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Amén. La cruz ha derribado todos nuestros muros. La barrera que existía entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, toda discriminación y toda frontera ha sido completamente destruida en Jesucristo. La misión de la iglesia es vivir el poder del evangelio en el mundo. Somos diferentes, pero en la fe en Jesucristo somos uno. El evangelio transforma a las personas transforman la iglesia y la iglesia transforma el mundo. Cuando la iglesia Holy Seeds sea restaurada como una comunidad unida en el evangelio, el mundo verá a Jesucristo a través de nosotros. Queridos todos, ¿qué es el evangelio? El evangelio, como su nombre en inglés, Good News, es literalmente una buena noticia. Sin embargo, el evangelio del que habla la Biblia no es simplemente una historia agradable o un mensaje positivo. El evangelio es la declaración de salvación de Dios proclamada desde el cielo en medio de la desesperación de la humanidad. En el mundo hay muchas noticias, pero ¿creen ustedes que solo el evangelio puede resolver el problema fundamental del ser humano? El pecado, la muerte y la separación. El evangelio ya comenzó desde el libro de Génesis. Cuando el hombre desobedeció a Dios y comió del fruto del bien y del mal, entonces el pecado y la muerte entraron al mundo. Pero ¿saben ustedes que sorprendentemente en ese mismo momento Dios nos prometió el evangelio? Es la palabra de Génesis 3:15. Leamos todos juntos. Comencemos. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Amén. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Estas palabras son la primera promesa del evangelio en la historia, el protoevangelio. Dios no abandonó a la humanidad que pecó. Al contrario, preparó la salvación y proclamó que algún día, a través de la descendencia de la mujer, es decir, Cristo, vencería el pecado. Esto es el evangelio. Todo el Antiguo Testamento es una historia de espera por la promesa de ese evangelio. Los profetas profetizaron la venida del Mesías y las personas esperaban ese día de salvación con esperanza. Isaías 61:1 dice lo siguiente. Leemos todos juntos, adelante. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Amén. Anunciar buenas nuevas a los pobres significa que les dará mucho dinero a los pobres. Aquí la buena noticia es precisamente el evangelio. Ese evangelio no es simplemente palabras de consuelo para los pobres, sino una noticia de poder que libera a los pecadores y cautivos, da vista a los ciegos y libera a los oprimidos. Y ese evangelio se manifestó realmente en la historia. Ese nombre es Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 1 declara así el comienzo del evangelio. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El evangelio no es filosofía, sino una persona. No es doctrina, sino que se encuentra en una sola persona, Jesucristo. Él vivió una vida sin pecado, cargó con los pecados de la humanidad en la cruz y venció a la muerte resucitando. Su cruz y resurrección son el núcleo de nuestro evangelio. El apóstol Pablo define el evangelio de esta manera en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Leamos todos juntos. Comencemos. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Amén. El pasaje que acabamos de leer resume la composición del evangelio en 3 puntos clave. Primero, Jesús murió por nuestros pecados. Segundo, Él fue sepultado. Tercero, Él resucitó. Estos 3 puntos son el centro del evangelio y forman el plan de salvación de Dios para resolver el problema del pecado y la muerte humana. Entonces, ¿cuál es, en términos sencillos, el propósito del evangelio?
Romanos 1:16 declara el propósito del Evangelio de esta manera. Leamos juntos. Comencemos. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. El propósito del Evangelio es revelar el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es simplemente un consuelo superficial. El Evangelio es poder, es decir, la autoridad y la fuerza de Dios que transforma a las personas. El Evangelio es el poder que transforma al pecador en justo, da vida a los muertos y otorga una nueva esperanza a quienes viven en la desesperación. ¿Es el Evangelio el camino por el cual el ser humano llega a Dios? El Evangelio no es el camino por el cual el ser humano llega a Dios, es el camino por el cual Dios vino al ser humano. El Evangelio no es un camino que obtenemos por nuestro propio esfuerzo, sino que consiste en tomar la mano que Él nos extiende por gracia. El Evangelio no es un mandato de tienes que hacer esto, sino la noticia de que Dios ya lo ha hecho. El Evangelio no es un deber humano, sino el amor perfecto de Dios ya consumado. Por eso, creer en el Evangelio no es aceptar una nueva filosofía. El Evangelio consiste en confiar y avanzar creyendo en lo que Dios ya ha hecho en Jesús. En el momento en que escuchamos el Evangelio, hay un poder que transforma el corazón. Esto es porque no son palabras humanas, sino la palabra de vida de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo proclama de la siguiente manera. Leamos todos juntos ahora. Comencemos. Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esto significa que el Evangelio no es simplemente una teoría escrita en palabras. El Evangelio es el poder vivo de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. El Evangelio me transforma a mi familia y hace que la iglesia brille en medio del mundo. Cuando el Evangelio entra, el odio desaparece y cuando el Evangelio obra, la desesperación se convierte en esperanza. Por lo tanto, el Evangelio no es simplemente la puerta a una religión, sino el punto de partida de una nueva vida. El Evangelio de Jesucristo es una declaración que convierte al pecador en justo. Es el poder que da vida a quienes estaban muertos y la promesa de Dios para restaurar un mundo destruido. ¿Ustedes desean dinero? ¿O realmente desean este Evangelio? En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es precisamente el Evangelio. El Evangelio rompe las ataduras del ser humano y libera nuestra alma. En definitiva, el Evangelio es la historia del amor de Dios entrando en la historia de la humanidad. Es una invitación de Él para que regresemos a Él y la voz de Dios que declara que ya estamos dentro de su amor. Esto es el Evangelio. El Evangelio lo renueva todo y sigue siendo incluso hoy el poder de Dios que da vida a las personas y transforma el mundo. Queridos todos, la unidad en el Evangelio no es el destino final, sino nuestro punto de partida. La iglesia unida no es una iglesia que se queda quieta, sino una iglesia que fluye. La razón por la que Dios nos ha hecho uno es para que el Evangelio no se detenga, sino que fluya hacia el mundo. Habacuc 2, 14 nos promete lo siguiente: porque se llenará la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren los mares. El Evangelio de Dios finalmente cubrirá todo el mundo. Llegará el día en que su amor fluya más allá de nuestros hogares, generaciones y naciones, y la gloria de Dios impregne toda la tierra. Ahora, los próximos 16 años de la iglesia Holy Seeds deben avanzar de ser una comunidad que comparte el Evangelio a ser una iglesia que transforma el mundo con el Evangelio. El Evangelio unido conecta las generaciones. La fe de una generación despierta a la nación y el avivamiento de la nación finalmente se completa con la gloria de Cristo. Nuestra misión no es simplemente el crecimiento de la iglesia, sino ser un canal para que el Evangelio fluya. Cuando nosotros, unidos en el Espíritu Santo, avanzamos hacia el mundo, ese fluir jamás se detendrá.
Creo que así como las aguas cubren el mar, la ola de esa promesa ahora fluirá a través de nosotros hacia esta tierra y las naciones. El Evangelio es la historia de cómo Dios descendió hasta donde el ser humano no podía llegar. Gracias por el camino interrumpido por el pecado y el temor. Es la declaración celestial que construyó un puente de amor. El Evangelio es el acontecimiento de gracia en el que Dios cargó el sufrimiento en lugar del ser humano, que no podía salvarse solo. Es la segunda oportunidad de Dios quien le dice a una vida fracasada que no todo ha terminado. El Evangelio es el aliento de Dios que promete vida incluso en medio de la muerte, y es el lenguaje del amor que florece en medio de la desesperación humana. Espero que crean que es el comienzo del reino de Dios y el latido del corazón de Dios que nos da nueva vida a todos nosotros. El corazón de Dios que se revela en la palabra de hoy no es una mirada fría y distante, sino el corazón amoroso de Dios que desea estar con nosotros. Dios prefiere la relación antes que la perfección y busca la unidad en el amor más que la mera formalidad de la obediencia. El corazón del Padre no se alegra solo en que yo sea salvo, sino en el gozo de una comunidad que es salvada junta. Su corazón no es una orden de que seamos uno, sino una invitación a ser uno en nuestro interior. Dios sigue esperando incluso hoy. Él anhela profundamente que su iglesia, que sus hijos se levanten de nuevo con un solo corazón, un solo evangelio y un solo Señor. Un santo es alguien que vive la unidad en Dios. Ustedes son quienes, incluso en la división del mundo, se aferran a la unidad del Evangelio y existen como canales por los que fluye el amor de Dios más allá de sus deseos. El santo elige la humildad de preservar relaciones en vez de insistir en tener razón y prefiere la mansedumbre de permanecer juntos que vencer al otro. El santo es testigo de la unidad, aunque a veces sea herido, no se rinde y hace crecer el amor con paciencia. El santo es quien camina junto a otros, llorando, orando y avanzando juntos, para que mi salvación sea también nuestra salvación. Y finalmente, ustedes son quienes viven confesando que solo Jesucristo es la cabeza en el centro de toda esa unidad. Queridos hermanos, ¿acaso no hay también muros invisibles entre nosotros? Porque pensamos diferente, porque tenemos diferentes temperamentos, levantamos pequeñas paredes en nuestro corazón. ¿No estamos luchando contra esos muros? Dios hoy nos dice que derribemos esos muros. No es una elección nuestra, sino un mandato de Dios y el poder del Evangelio. El Señor nos dijo que fuéramos uno, pero no hemos fallado en ser uno, insistiendo en que tenemos la razón y desobedeciendo sus palabras. El Evangelio debe estar por encima de los sentimientos, pero hemos priorizado lo nuestro sobre Jesús. ¿Y acaso no ha habido momentos en los que, incluso dentro de la iglesia de Dios, una sola palabra o una mirada han herido a otros y creado distancia entre nosotros? Amados hermanos, el lugar donde Dios se ha quebrantado es siempre el lugar donde la fe se ha debilitado. Cuando la fe se enfría, el amor también se enfría. Si el Evangelio no es el centro, al final yo mismo tengo que ser el centro. Por eso el Señor hoy nos habla. Restaurad vuestra fe. El arrepentimiento no es solo una emoción acompañada de lágrimas, es una decisión de cambiar de dirección. Es volver del yo al centro del Señor, de mi justicia al amor del Evangelio. Hoy, en este momento, espero que todos nosotros humillemos nuestro corazón y nos arrepintamos de los momentos en que no pudimos estar unidos. Espero que nos arrepintamos de los corazones que juzgaron y de los momentos en que, creyendo tener razón, ocultamos el Evangelio. Que el arrepentimiento de hoy nos lleve de nuevo a Jesús y nos permita abrazarnos en Él. El arrepentimiento no es el final, sino el comienzo de la unidad. Si la iglesia está más dividida que el mundo, es una señal de que hemos perdido por completo el poder del Evangelio. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, las relaciones rotas se restaurarán y el amor que se había cortado volverá a fluir. Queridos y respetados hermanos, ¿qué significa la unidad? La unidad no es un acuerdo humano, es una unión espiritual realizada por el Espíritu Santo en Jesucristo. Dios nos creó a cada uno de manera diferente, pero a través del Evangelio nos formó como un solo cuerpo.
Las diferencias entre nosotros no son motivo de conflicto, sino un canal para que la gracia se profundice aún más. Dios no quiere que nos parezcamos unos a otros, sino que todos lleguemos a parecernos a Jesús. Cuando estamos en Jesús, la diferencia no es división, sino diversidad que muestra la sabiduría de Dios, por lo que la gracia se profundiza. Eso es ser un canal para que la gracia crezca. La unidad no es renunciar o reprimir diferencias, sino unirnos en torno a un solo Señor en esa diversidad. Confesar a Jesús como nuestro único Señor, incluso con distintas tendencias, generaciones y pensamientos, es verdadera unidad. Ahora, ofrezcamos todas nuestras lágrimas de arrepentimiento al Señor. Dejemos a un lado nuestros juicios erróneos, heridas y orgullo. Y ahora pongamos solo nuestra mirada en Jesús. Señor, vuelve a unirnos. Haznos uno con el amor del Evangelio, con el lazo de la gracia, con el soplo del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que en el Señor hay verdadera paz? La unidad nunca se logra con nuestras propias fuerzas. Es el resultado de la gracia que solo es posible cuando permanecemos en el Señor. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, su amor sana nuestras relaciones. A partir de ahora, no discutamos y perdonemos. No critiquemos, bendigamos. Vivamos una vida en la que no yo, sino Jesús sea el Señor. En este momento proclamo bendición. Que la paz de Dios permanezca sobre la vida de todos los que permanecen en el Señor y que el amor del Evangelio fluya de sus labios. Quien reciba a Jesús en el centro de su vida verá cómo su corazón disperso se une de nuevo y en cada uno de sus pasos florecerá la fragancia de la gracia. Amados hermanos y hermanas en la fe, ahora deseo que todos nosotros, unidos en Jesús, caminemos juntos por el camino del Evangelio. Que los 16 años de Holicism hasta ahora continúen por otros 16 años o incluso 26, 36, 126 años más, solo en Jesucristo. Oro para que la bendición de que nuestra iglesia Holicism se una en el amor de los adolescentes para predicar el Evangelio y que nuestro mensaje se extienda a todas las naciones del mundo llegue a nosotros. Al final de ese camino el Señor sonreirá. Porque ustedes han sido uno en mí, verdaderamente son mis discípulos. Ahora, vivir unidos mirando solo a Jesús es una bendición. Oro para que esta bendición llegue a todos ustedes. Con esto concluyo la palabra. Queridos y respetados miembros de la iglesia Holicism, el año 16 de Holicism ha sido un viaje del Evangelio y un tiempo en el que Dios nos ha unido como una familia. Pero ahora hay un llamado aún mayor. Ahora debemos ir más allá de la unidad dentro de la iglesia y avanzar hacia la unidad para el mundo. Damos gracias cuando, a pesar de nuestras diferencias, nos aferramos al mismo Evangelio. Cuando somos uno como miembros hermanos en Jesucristo, el mundo verá a Cristo a través de nosotros. Deseo sinceramente que el Evangelio de Dios esté vivo y activo en sus hogares y lugares de trabajo durante esta semana. Proclamo y encomiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta asombrosa gracia y obra, donde el perdón surge, el amor se restaura y nuestros corazones se unen en el Evangelio, llene abundantemente a todos nosotros. Lo encomiendo. Lo encomiendo. Oremos todos juntos. Dios, a través de la palabra de hoy, con humildad, te pedimos que nos permitas contemplar la asombrosa obra y gracia de Dios que nos une en la fe en Jesucristo. Somos diferentes y a veces no nos entendemos, pero haz que creamos que en el Señor, en la fe en Jesucristo, somos uno. Siembra en nosotros la reconciliación donde hay división, el perdón donde hay condena y el amor donde hay duda. Proclamamos el gran amor de Dios que nos permite, siendo diferentes, unirnos de nuevo en el Señor, tomar de nuevo nuestras manos y aferrándonos al Evangelio, llevarlo a todo el mundo. Haznos personas capaces de proteger y guárdanos para que podamos ser usados por ti. Ahora permítenos conocer qué es realmente el Evangelio y por ese Evangelio, para salvarnos y para cumplir la obra del Evangelio en esta tierra, Jesucristo vino a morir
que la gracia de Jesucristo, quien vino a morir por nosotros, y el gran amor de Dios, quien nos amó tanto que entregó a su único Hijo unigénito, Jesucristo, hasta la muerte y completó nuestro evangelio a través de la resurrección de Jesucristo, estén con nosotros hoy en mi alma, que no puede sino morir eternamente, y en mi vida, en la que solo pienso en mi propio beneficio y en mí mismo. Señor, ven a mí y hazme saber qué es el evangelio, qué es la unidad, y que al estar unidos a Dios podamos llevar el valor del evangelio de Jesucristo al mundo. Señor, ya que nos has permitido conocer esto, que la comunión, la inspiración y la guía del Espíritu Santo, que nos hace entender qué es el evangelio, bendiga nuestras vidas para que podamos salir al mundo y vivir solo para testificar el evangelio. Hoy, amando solo al Señor y decidiendo vivir solo para Él, bendice a cada alma reunida aquí, para que en sus almas la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición de nuestro Señor Jesucristo estén con nosotros, con la iglesia Holy Seeds en nuestras vidas y ministerios desde la eternidad y para siempre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.